gracias por la invitación. Como bien mencionaba, enfocamos la charla en lo que son los escenarios bióticos y climáticos principalmente, y focalizada bien en el cultivo de maíz, en principio. De todas maneras, tiene dos partes la charla, que ahora les voy a mostrar. Así que a modo de hoja de ruta, tiene la primera parte, se enfoca justamente en esto, en evaluar un poco las perspectivas actuales y cómo pensamos que pueden venir los escenarios hacia adelante desde el punto de vista biótico, principalmente con el problema de la chicharrita, y los escenarios climáticos probables para esta zafra que se acerca. ¿Cuáles son las herramientas disponibles? O sea, nos vamos a focalizar básicamente en cuáles son las herramientas disponibles que uno puede tener en cuenta para la toma de decisiones en base a esta incertidumbre. Y después alguna cosita muy cortita respecto al diseño de estrategias de manejo en base a lo que mostré antes. Y después una segunda parte que me parecía una linda oportunidad, la jornada de FUCREA, como para lanzar y mostrar un poco la herramienta de fertilización nitrogenada en maíz, que vamos a estar largando esta zafra desde INEA, que en realidad se va a complementar con otro tipo de herramientas que están basadas en la curva de dilución de nitrógeno y perfiles de verdor en maíz, que les voy a presentar algo. Así que bueno, a modo introductorio y resaltando la importancia que tiene el maíz en el sistema, acá podemos ver la evolución del área sembrada de maíz en Uruguay durante ya varias zafras, y se puede ver que tenemos un crecimiento lineal interesante del área de maíz en el país, a razón de 28.000 hectáreas anuales de crecimiento. Entonces me parece que es importante el desafío de poder sostener este crecimiento a lo largo del tiempo por la importancia que tiene el cultivo en la rotación. Y bueno, y algunas de las causas asociadas a esto, bueno, tiene varias, pero en principio la plasticidad de uso que tiene el maíz se puede exportar, o sea, se exporta como grano, pero también aporta a la producción pecuaria, ganadería intensiva, incluso avícola y porcina. Tiene una relativa facilidad de inserción en la rotación. Se puede sembrar en fecha de siembra temprana, se puede sembrar en siembras tardías, por eso se ha insertado también en la rotación. Y bueno, y todos saben también el aporte desde el punto de vista de la sustentabilidad y la biomasa que le aporta al sistema, ¿no? Pero nadie hace maíz solamente porque sea sustentable, sino porque tiene un buen resultado productivo y económico, y yo creo que estos buenos resultados productivos y económicos tienen que ver con dos causas. El ajuste en el manejo, es decir, durante el paso de los años hemos aprendido a manejar mejor el cultivo. Y el segundo punto importante es la genética moderna. Y ahí quiero resaltar tres aspectos importantes. Algunos los mencionó Santiago en la charla anterior. Pero uno tiene que ver con la incorporación de eventos biotecnológicos de protección contra insectos y herbicidas, que ha facilitado mucho el manejo en ese sentido. Y los otros dos aspectos tienen que ver con la tolerancia al estrés, que es un poco lo que hablaba Santiago recién. Es decir, cada vez son más tolerantes al estrés los híbridos modernos, y a su vez son más plásticos. Es decir, antes teníamos una densidad óptima para cada híbrido, hoy teníamos un rango de densidad en que topea el rendimiento, como se mencionaba recién. Entonces yo creo que esos aspectos, el manejo y la genética, han permitido expandir el área de siembra de maíz hacia ambientes más restrictivos, incluso desplazando el cultivo por excelencia en esos ambientes, que era el sorgo. Bueno, y ya pensando un poco en cómo sostener ese crecimiento del área, un desafío importante que se presentó hace 2 años fue la problemática de la chicharrita. El año pasado, en esta misma jornada, estábamos con toda la incertidumbre de cómo se podía dar la zafra después de la problemática que tuvimos de chicharrita el año anterior. Entonces, en agosto del 24 nos propusimos hacer un ejercicio en donde mirábamos qué podía llegar a pasar con las poblaciones de Dálvulus, de chicharrita, que básicamente es el vector que transmite el complejo de achaparramiento en maíz. Desde otro punto de vista, también tenemos una fuerte incertidumbre climática que tiene que ver con el fenómeno ENSO, es decir, podemos tener altas o bajas poblaciones de chicharrita combinado con escenarios más
favorables o desfavorables desde el punto de vista climático. Y a su vez hicimos también el ejercicio de decir, bueno, sabemos que la chicharrita y también el escenario climático no impacta de la misma manera en el norte que en el sur. Entonces tomamos en cuenta la ubicación de la chacra para hacer como una especie de ejercicio en donde combinamos los 3 factores y generamos un gradiente de 8 escenarios que pasan de los más optimistas, es decir, un año más bien desde el punto de vista climático neutro, con baja población de chicharrita y una chacra ubicada al sur de Uruguay, hacia el escenario más pesimista, con un escenario climático desfavorable, alta población de chicharrita y una chacra ubicada en el norte, y un gradiente de X escenarios. Bueno, hoy con el diario del lunes podemos decir que en realidad se terminaron dando por suerte los escenarios más optimistas. Y bueno, y un poco analizando esto y viendo qué pasó, creemos que esta baja en la población o la no problemática de la chicharrita durante la zafra pasada tiene que ver un poco con esto. Acá se ve la marcha de la temperatura durante el periodo invernal para Línea de la Estanzuela. En negro se ven los promedios históricos y en verde ven la temperatura mínima del año 2024. Fíjense que ahí tenemos un pico de temperaturas mínimas alrededor de julio, en donde en la Estanzuela se registraron alrededor de 20 heladas consecutivas y creemos que eso fue bastante efectivo para el control del vector. Si vemos datos de una red de Argentina, particularmente en Entre Ríos, que lo tenemos cerca, en donde evaluaron la fluctuación de las poblaciones de chicharrita desde, acá no se ve bien, pero va desde el 3 de junio al 5 de agosto. El año pasado, el invierno pasado, fue muy frío y provocó un descenso exponencial de las poblaciones de Dálvulus, y no solamente nos ayudó a controlar las poblaciones en sí, sino el refugio que tienen estas durante el invierno, que son los maíces guachos. Control natural de los maíces a nivel de chacra. Es una foto de la estanzuela. Ahora bien, ¿qué esperamos para este invierno y qué tan efectivo sería este invierno en el control del vector? Y bueno, ahí podemos ver que le agregamos a la figura anterior una línea roja, que son las temperaturas mínimas de 2025, y también podemos ver un pico un poco anticipado, que en realidad se dio la segunda quincena de junio, que no fueron tantos días de temperatura baja como sí fueron los del año pasado, pero bueno, el desafío está ahora en ver qué tan efectivo fue este pico para el control de Dálvulus. Bueno, ¿y con qué herramientas contamos hoy? Porque si bien, independientemente de cómo fluctúe la población de Dálvulus, yo creo que hoy en día nos encontramos en una situación totalmente distinta a la del invierno pasado, en donde teníamos mucho más incertidumbre y más herramientas. Entonces, a partir del año pasado se generaron diversas herramientas, desde INIA y en colaboración con otras instituciones. En principio, el año pasado se largó la cartilla número 108 de monitoreo de chicharrita, que básicamente ofrece información muy sencilla para saber si mi chacra está en riesgo, si hay chicharritas. Bueno, marca algún umbral de acción que está reportado más que nada internacionalmente, no validado a nivel local, pero es la información que está disponible por hoy, y un método protocolizado de monitoreo a lo largo del cultivo, principalmente durante las primeras etapas, desde inicio del cultivo hasta B8, que es la etapa más susceptible, ¿no? Y después algunos aspectos importantes para el manejo y control que tienen que ver con el control de maíces guachos, sembrar materiales tolerantes. Yo creo que acá las empresas, las semilleras han hecho un buen ejercicio a partir de toda la problemática de la zafra en identificar materiales que tienen mejor comportamiento a la enfermedad. Tratamiento de semillas. ¿Qué más? Considerar siembras tempranas, priorizar fecha de siembra temprana, porque sabemos que las fechas de siembra temprana escapan un poco a las altas poblaciones de Dálvulus, entonces es una estrategia de escape. Siembra de cultivos alternativos, monitoreo temprano y con frecuencia, bueno, y aplicación de insecticidas a modo de control. Esa es una de las herramientas.
Otra de las herramientas que me parece súper importante y que surge a partir de toda la interacción entre empresas públicas y privadas en Uruguay, que fue la verdad que interesante, es la red uruguaya de monitoreo de chicharrita, que está liderada por Jimena Civils de INIA, pero en que participan un montón de empresas e instituciones, en donde se pudieron establecer puntos de monitoreo en todo el país, más de 100 en un momento, en donde la herramienta de monitoreo que se utilizó fue trampas pegajosas amarillas, básicamente midiendo cada 15 días qué cantidad de población de chicharritas se pegan en el conteo, y se canaliza todo a través de esta web, en donde uno puede entrar y mirar libremente cómo va variando las poblaciones a lo largo del tiempo. Bueno, algunos productos derivados de la red que me pareció importante traerlo acá y mostrarlo. Básicamente acá se ve el mapa con cada uno de los puntos de monitoreo. Fíjense que va variando también a lo largo del tiempo, se van sumando puntos nuevos y a veces va desapareciendo otro. Pero básicamente empezamos a medir en agosto del año pasado. Fíjense que la población de chicharrita era 0. No quiere decir que sea 0, sino que en realidad la trampa, no había chicharritas pegadas en la trampa, pueden estar quietas, escondidas abajo, eso es algo a tener en cuenta. Pero fíjense que recién en diciembre del 2024 empezamos a ver algunos focos en el norte de Uruguay. Si pasamos al 2025, fíjense cómo empieza a aumentar el número de individuos. Febrero, marzo 2025, abril, mayo, junio y julio. Esa es más o menos la dinámica de evolución de los últimos mapas que tenemos más actualizados. Ahora bien, si calculamos la cantidad de promedios de chicharritas por trampas a nivel quincenal desde que empezamos a hacer todo el conteo, esto es más o menos la misma evolución que les mostré en el mapa, pero con un gráfico de barras. Fíjense que alrededor de la segunda quincena de febrero empieza a aumentar de manera importante. Eso es una fluctuación natural de Dálvulus, en donde crece el pico más hacia el otoño. Y fíjense que las heladas esas que veíamos anteriormente, o el pico ese de frío en la segunda quincena de julio, realmente creo que tuvo algún impacto en la efectividad del control de las poblaciones de Dálvulus, y ahí empezó a caer drásticamente. Y bueno, acá estos últimos datos hay que tomarlo con pinzas, porque en realidad hay que actualizar. Hay trampas que todavía no están contadas y no se reportaron a la página, entonces esos datos se van actualizando, pero lo pueden sacar de la web libremente. Bueno, y la otra cuestión que lo analizamos anteriormente es la incertidumbre climática, sobre todo para los sistemas en secanos, y acá me pareció importante traer un trabajo de Gonzalo Rizzo, de Facultad, que ya tiene unos años y fue desarrollado para soja, pero me parece que cabe muy bien para maíz también, en donde básicamente lo que utilizaban era pronósticos de agosto, septiembre, octubre y noviembre para evaluar el target ambiental que podían llegar a tener en el periodo crítico de soja. Básicamente que era diciembre, enero y febrero. Y en base a ese pronóstico definían distintas estrategias. Grupo de madurez, fecha de siembra, que lo estuvimos hablando en las presentaciones anteriores. Entonces acá me parece importante que la herramienta que utilizaron fue la del pronóstico del IRI. Y otra cosa interesante que mostraron en esta publicación, que me pareció importante traerlo también, siempre uno que trabaja con pronóstico, eso también tiene un nivel de incertidumbre, fue que contrastaron o pudieron evaluar con datos de estaciones meteorológicas qué tanto acierto tenía ese pronóstico en definir ese target ambiental. Y acá lo hicieron, fíjense, para 5 localidades, en donde el eje Y es el porcentaje de acierto, qué tanto acertó el pronóstico en función de los datos observados realmente. Y en el eje X se puede ver, bueno, el pronóstico cuando dijo que iba a llover menos que lo normal o por encima de lo normal. Fíjense que el pronóstico en general, independientemente del sitio, cuando dice que va a llover menos que lo normal, generalmente tiene un porcentaje de acierto bastante alto, alrededor del 75% más, y bastante consistente en distintas partes. Y fíjense que cuando dice que va a llover por encima de lo normal es más incierto,
por ejemplo, Paysandú está por encima del 75% de acierto, mientras que la estanzuela andamos alrededor de un 30% de acierto. ¿Tá? Esto para tener en cuenta que la señal de los pronósticos en realidad es dependiente muchas veces del lugar en el que nos encontramos. Y bueno, y ya si nos vamos a mirar específicamente el pronóstico del IRI para la zafra que viene, o sea, qué podemos esperar, yo lo que hice fue pedirle el pronóstico hoy. En realidad este es el último que puedo pedir actualizado, que es el de julio 2025, y me da el pronóstico para el trimestre de noviembre, diciembre y enero hacia adelante. Y bueno, puedo ver que en general nos encontramos con pronósticos por debajo de lo normal para ese trimestre. Ahora, si nos vamos a la misma época del año y le pedimos el pronóstico para el mismo trimestre, el año pasado, fíjense que estábamos en una situación bastante similar. Sin embargo, terminó siendo una zafra más que interesante. Y bueno, y ya terminando en esta primera parte y pasando al diseño y manejo, vuelvo a los escenarios que habíamos planteado anteriormente que combinaban factores bióticos y abióticos, como el clima. Entonces uno podría pensar en agrupar algunos de estos escenarios y definir algunos tipos de estrategias, como por ejemplo asumir estrategias ofensivas desde el punto de vista de la fecha de siembra temprana, que buscan más potencial de rendimiento, y densidades más bien intermedias y no bajas, y híbridos que presenten alto potencial de rendimiento. Obviamente que en las zonas, o si estoy en el norte de Uruguay y tengo alta población de chicharrita, voy a apuntar a híbridos que tengan algún tipo de tolerancia a achaparramiento o buen comportamiento. Puedo asumir estrategias defensivas desde el punto de vista que el clima o los pronósticos se presenten más desfavorables, atrasando la fecha de siembra y bajando la densidad y combinando eso con materiales que tengan alguna posibilidad de que si el año se presenta favorable me permitan compensar esa menor cantidad de plantas con alguna espiga más. Esos son los híbridos plásticos. O puedo asumir estrategias combinadas en donde el monitoreo, por ejemplo, de la red de chicharrita me dice que las poblaciones están siendo súper altas, entonces puedo escapar a esas poblaciones de chicharrita yendo a una fecha de siembra temprana, sí, en donde en realidad resultaría un manejo ofensivo desde el punto de vista climático, pero estoy escapando a esa población de chicharrita, pero sí asumo un manejo defensivo con la densidad. Me cubro con bajas densidades de siembra y ahí también combino con materiales plásticos y es lo posible que tenga un buen comportamiento frente al achaparramiento. Así que bueno, esa es un poco la primera parte que teníamos preparada, y en la segunda parte les quería comentar un poco de lo que estamos proponiendo como estrategias de manejo para la fertilización nitrogenada de maíz. Bueno, en principio lo que queríamos desarrollar o lo que estamos ya trabajando hace un tiempo es en tratar de aportar una herramienta objetiva para la definición de una dosis óptima de nitrógeno para maíz en momentos donde hay que definir la cosa. Y entonces, un poco la idea de generar una herramienta es decir, bueno, primero elijamos, bueno, cuál sería el momento en donde uno necesita contar con esa herramienta objetiva. Entonces, en principio, si miramos un poco la fenología o el ciclo de cultivo de maíz, en general todo el mundo fertiliza la siembra, se toman datos de nitrógeno a la siembra. Generalmente todo lo que es entre siembra y BSI está basado principalmente en lo que es diagnóstico de suelo, análisis de suelo, pero a la medida que nos vamos hacia momentos más avanzados del ciclo de cultivo ya nos basamos principalmente en mirar el cultivo. Siempre tenemos alguna fertilización, incluso temprana, de refuerzo, pero en realidad a donde nosotros nos interesaba poner más el ojo, por diversas razones, es acá, en donde desarrollamos la herramienta de OptiFert-N, que para el que manejó o tiene conocimiento ya de la herramienta de OptiFert-N para trigo, tiene un enfoque conceptual muy similar, con ciertas salvedades propias para el maíz, pero básicamente el momento que definimos nosotros
fue B12. ¿Y por qué B12? Porque creemos que es un momento lo suficientemente tarde como para poder leer bien el cultivo y el potencial que tiene el cultivo, y lo suficientemente temprano como para poder entrar a corregir y definir la dosis final en el mismo. Básicamente el modelo necesita de insumos previos como el nitrógeno a la siembra, las fertilizaciones previas y algunos otros datos más, la fecha de siembra, por ejemplo, la fecha de muestreo, pero principalmente el dato de biomasa en ese momento y la concentración de nitrógeno. Ese es el insumo clave para que el modelo corra. Ahora lo vamos a comentar con mayor profundidad, pero el modelo me va a definir una dosis, donde yo voy a aplicar esa dosis, pero después el año puede venir favorable y uno puede pensar en decir, bueno, en realidad esa dosis me alcanza o no me alcanza. Bueno, entonces acá lo que queríamos proponer son dos herramientas más de verificación que se dan en momentos más avanzados del cultivo para evaluar la probabilidad de respuesta en aplicaciones muy tardías, hasta R1 incluso. Y ahí queríamos presentar dos estrategias, una la del índice de nutrición nitrogenada, que está basado en la curva de dilución de nitrógeno, y otra que tiene que ver con perfiles de verdor que están medidos con SPAT, que es un clorofilómetro, que básicamente lo que hace es medir el nivel de verdor de la hoja, que ahora lo vamos a comentar en profundidad. Bueno, el indicador utilizado en este tipo de modelos es el índice de nutrición nitrogenada, que básicamente lo que hace es una curva que relaciona la concentración de nitrógeno con la biomasa. Se puede ver que en la medida que aumenta la biomasa va bajando la concentración, pero básicamente lo que nos indica esto es una curva de referencia que nos dice que si estamos sobre esta línea, básicamente lo que se va a estar maximizando para cada nivel de biomasa es la tasa de crecimiento del cultivo, ¿tá? Si estamos por encima de la línea, estamos en consumo de lujo. Si estamos por debajo, estamos con un cultivo deficiente en nitrógenos. Entonces, para un caso dado, en donde tenemos una acumulación de materia seca en un momento dado del cultivo de menos de 4 toneladas por hectárea, fíjense que tengo alrededor de menos de 2%, mando la muestra al laboratorio, me da menos de 2%, cuando en realidad, en función de la curva crítica, debería tener un poquito más de 2%. En este caso, si yo calculo el índice de nutrición nitrogenada, que básicamente es el cociente de esa concentración, me daría menor que 1. ¿Tá? Ese es un ejemplo. Bueno, y el enfoque conceptual, pasando al modelo OptiFert específicamente, tiene que ver con la curva análoga a la que vimos recién, que es la curva de absorción crítica de nitrógeno, que básicamente relaciona el nitrógeno absorbido en función de la biomasa acumulada. Este nitrógeno absorbido sale del producto de los dos ejes de la figura anterior, ¿tá? Y básicamente tenemos, en vez de la curva de dilución, tenemos una curva de absorción crítica, que básicamente nos dice que para un nivel dado de biomasa tenemos que tener tanto nitrógeno acumulado en el cultivo para que se maximice la tasa de crecimiento. Esta es la herramienta que nosotros utilizamos para generar las recomendaciones en el modelo. ¿Y cómo funciona el enfoque conceptual? Bueno, yo voy en un momento determinado, que en este caso lo estamos planteando para B12, 12 hojas desarrolladas en maíz, mido biomasa, ahí tengo diversas herramientas para poder medirla, que después los podemos charlar. Mido la materia seca del cultivo, mido su concentración, el producto de la biomasa por la concentración me va a dar el nitrógeno absorbido, o sea, el dato de entrada para el eje Y. Entonces, básicamente lo que se define en ese momento es el potencial que tiene ese cultivo de crecer hacia adelante. Entonces, por un lado, lo que vamos a hacer es una doble corrección. Si este punto, por ejemplo, yo acá medí, no sé, 2.300 kilos de biomasa en B12. El cultivo, el punto mío en realidad me cae acá abajo. Bueno, me va a estar faltando esto para poder corregir la deficiencia actual. Pero la novedad que tiene el modelo es que en realidad también corrige por la demanda hacia adelante. Y que básicamente lo que hace es estimar cuánto puede crecer ese cultivo durante el periodo crítico, que va hasta R3, B11, B12 hasta R3.
y que básicamente en función de esa acumulación de biomasa, eso va a requerir una cantidad de nitrógeno X que me lo va a determinar la curva y voy a poder de alguna manera cuantificar cuál es la demanda total del cultivo, y ahí sale la demanda que estima el modelo, básicamente. Y bueno, y después avanzando un poco más en la necesidad de fertilización del modelo, básicamente es un modelo de balance. En este globo podemos ver lo que demandaba el cultivo actualmente, porque estaba deficiente, si es que está por debajo de la curva, más lo que va a demandar en el futuro. A eso le descuento el nitrógeno residual de lo que fertilicé previamente y lo del suelo. También le descuento una capacidad de aporte por mineralización del suelo, y de ahí sale la necesidad de fertilización en B11 y B12. Bueno, esto es un poco la interfaz de cómo va a estar disponible en principio, que va a ser en una versión de tipo Power BI, en donde les va a pedir datos de la fecha de siembra, elegir una clase o una capacidad de mineralización del suelo, la población de plantas lograda, nitrógeno a la siembra a 0,20 en parte por millón de nitrato, fertilizaciones previas a la siembra B6 o B10, si es que las hay, fecha de muestreo, un modelo fenológico que básicamente me estima la cantidad de días que hay entre el momento de muestreo y cuándo llegaría a R3 ese cultivo. Y bueno, como les comenté anteriormente, la acumulación de biomasa en ese momento y la concentración de nitrógeno. Base a esto proyecta el crecimiento y por lo tanto la demanda de nitrógeno. Y bueno, básicamente el dato de salida es cuántos kilos de N me recomienda aplicar en ese momento el modelo, cuánto es el total que me recomendó aplicar para esta condición, considerando las fertilizaciones previas, el crecimiento esperado hacia R3, que es la acumulación total de biomasa R3, y cuánto es el índice de nutrición nitrogenada en ese momento que estoy haciendo el muestreo. Bueno, a modo de simulación, básicamente simulamos una recomendación para un maíz sembrado el 1 de octubre con 7 plantas por metro cuadrado, con 5 partes por millón de nitratos a 0,20 a la siembra y 50 kilos de N puesto como fertilizantes también a la siembra. Entonces es una situación de bajo potencial en donde yo voy en B11, B12, mido la biomasa del cultivo, tengo 3.250 kilos de materia seca y 1,8 de concentración de nitrógeno. Me encuentro en esta situación. Básicamente lo que me dice el modelo es que en función del potencial que tiene el cultivo en ese momento, tiene una capacidad de crecer hasta 7.000 y pico de kilos, y eso va a demandar un total de 120 unidades de nitrógeno aproximadamente. ¿Cuál es la recomendación? 0. ¿Qué asume el modelo? Que con lo que ya fertilizamos antes, lo que había en el suelo, más lo que se va a mineralizar, le alcanza para cubrir la demanda. Ahora, si nos vamos a una situación de un potencial un poquito más alto, en donde medimos 6 toneladas de materia seca con esa concentración de nitrógeno, nos encontramos en esta situación, en el punto verde clarito. Básicamente, ¿qué me dice el modelo? Que ese cultivo tiene la capacidad de crecer hasta 10 toneladas y media, hasta R3, y que eso va a demandar una cantidad de nitrógeno alrededor de las 150 unidades de N. ¿Cuál es la recomendación? 47 kilos de N a aplicar. Eso es un ejemplo, pero básicamente es lo que va a estar disponible a partir de la zafra que viene en esta versión de tipo Power BI que fue desarrollada por Nicolás Baraybar. Otra cosa que vamos a alargar próximamente, nos acaban de aprobar un proyecto de DRT, se llaman, que son disponibilidad rápida de tecnologías, en donde básicamente llevar esto a una web app en donde se pueda, por ejemplo, la biomasa estimar a partir de imágenes satelitales con toda la complejidad que lleva a sacar biomasa de maíz. Y más allá de eso también le va a permitir dar escalabilidad al modelo para poder hacer, por ejemplo, fertilización variable. Esto es una familia de modelos que básicamente ya está disponible para trigo, también va próximamente para cebada y maíz, pero después se van a incluir otros cultivos como colza, con el mismo enfoque conceptual todos.
Y bueno, y va a haber una generación de una API en donde otras empresas van a poder tomar el modelo y ponerle la máscara de la empresa y básicamente usar el modelo de INEA por detrás para las recomendaciones que sugiera. Bueno, ahora la duda que nos surgía era, bueno, aplicamos el modelo, ¿qué tan seguro estoy si esa dosis que me recomendó el modelo va a alcanzar o no va a alcanzar? Entonces ahí presentábamos estas otras dos herramientas que se las voy a comentar ahora, que básicamente están enfocadas principalmente en floración. Bueno, la primera que les quería mostrar es decir, bueno, ya fertilicé, tengo la duda si alguna dosis más moderada, bien tardía, en el caso que la pueda aplicar operativamente, por ejemplo en R1, 30, 40 kilos adicionales en floración, va a haber respuesta o no del cultivo a esa aplicación tan tardía. Entonces nos hicimos esa pregunta, hicimos un trabajo, hicimos experimentos, alrededor de 7, 8 experimentos por toda la región pampeana, en donde básicamente fertilizábamos el cultivo en distintos momentos, pero a algunas parcelas le agregábamos nitrógeno en R1. Una dosis moderada, ¿no? Entre 30 y 40 kilos de N en floración con idea de responder a esto. Y bueno, ¿qué encontramos acá? Como índice utilizamos como índice de diagnóstico en floración, utilizamos el índice de nutrición nitrogenada, que básicamente cortamos planta, medimos materia seca, analizamos concentración de nitrógeno, calculamos el índice. Si se acuerdan, lo que estaba por debajo de 1 era deficiente, por lo que estaba encima de 1 estaba consumo de lujo. O sea, nos deberíamos mover alrededor de 1. ¿Y qué pudimos observar en cada uno de estos experimentos? Acá en el eje Y es la respuesta en rendimiento a ese agregado adicional en R1. Es decir, en la medida que estos valores sean positivos, tuvimos una respuesta positiva al agregado de nitrógeno en esos momentos tan tardíos. ¿Y qué pudimos ver acá? Que cada punto de esto es uno de los experimentos. Total eran 7 experimentos. Que en la medida que el cultivo era deficiente, es decir, que estaba por índice por debajo de 1, siempre tuvimos respuesta positiva a rendimiento. En la medida que ese índice estaba por encima de 1, no hubo respuesta. Por otro lado, también pudimos comprobar con una misma relación, este es el nitrógeno absorbido durante el periodo de llenado de grano, es decir, todos aquellos sitios que estaban deficientes de nitrógeno, le agregamos 30-40 kilos en R1, los absorbió y lo transformó en grano. Y esa transformación de grano estuvo mediada principalmente por un aumento en el peso de los granos. ¿Tá? Muy bien. Entonces, la herramienta estaba buena, pero presenta toda una serie de dificultades o desventajas que tienen que ver con un método lento, que tengo que ir a cortar plantas, enviarla a analizar al laboratorio, secar las plantas. Es costoso y tiene bastante dificultad operativa. Entonces surgió la necesidad de generar otro tipo de estrategia que sean más de bajo costo, rápidas y operativas. Entonces acá avanzamos con otro trabajo en donde dijimos, bueno, ¿por qué no aprovechamos la variabilidad en el verdor a lo largo del canopeo de maíz? Fíjense que no es homogéneo. Las hojas de más abajo o están secas o son verdes más claritas, las hojas superiores generalmente son verdes más oscuras. ¿Qué herramientas tenemos para medir eso? Bueno, tenemos el clorofilómetro, como les mostré anteriormente, y la pregunta que nos hicimos es, ¿qué pasaría si pudiéramos saber con una simple, rápida y económica medición el estado nutricional del cultivo y si vale la pena aplicar fertilizante nitrogenado en momentos avanzados del cultivo? ¿Y en cuál de esas hojas me convendría medir o cuál de esas hojas me da más información para tomar la decisión de fertilizar o no? Bueno, para esto utilizamos el índice de suficiencia nitrogenado, que básicamente se calcula con el SPAD, que como les comenté anteriormente, mide la intensidad de color verde de las hojas, y se calcula como el índice de verdor que yo estoy midiendo en el cultivo, en la chacra, versus una franja de suficiencia, que básicamente es una franja saturada con nitrógeno. Cada vez que yo voy a fertilizar puedo hacer una doble pasada con la máquina y tener eso como referencia, voy a decir a esto no le falta y compararme siempre con eso. En base a eso puedo calcular el índice de suficiencia, que es el cociente entre esos dos valores, no tiene mucha más ciencia que eso. Y utilizando esta herramienta, que esto voy, mido y ya tengo el dato ahí, no tiene más complejidad que esa, no tengo que hacer ningún análisis de laboratorio ni nada.
básicamente lo que nos propusimos es decir, bueno, vamos a R1, a esos ensayos que les mostré anteriormente, y vamos a medir, vamos a hacer un perfil de verdor a lo largo del canopeo. Entonces medimos la hoja de la espiga, medimos 2 hojas por encima, 4 hojas por encima, 2 hojas por debajo y 4 hojas por debajo, y construimos este tipo de funciones. Básicamente lo que se puede ver acá es, cada número de estos representa la posición de la hoja, es decir, como están mirando como el maíz de manera vertical y cómo varía el verdor que está representado en este caso por el valor SPAT. Fíjense que el verde oscuro es el fertilizado, tratamiento fertilizado, y el control que no tuvo nitrógeno en todo el ciclo está en verde clarito. Fíjense de que más allá que el fertilizado obviamente está más verde a lo largo del perfil, lo interesante de esto es la diferencia en cada posición de la hoja. Fíjense la diferencia que hay en las posiciones superiores versus la -2 y la -4. Es decir, las posiciones de más abajo nos están de alguna manera anticipando la deficiencia de nitrógeno respecto a otro tipo de hojas que son superiores. Bueno, después nos hicimos la pregunta de en qué medida este índice se relacionaba con otras variables de interés que tienen que ver con el nitrógeno disponible en el suelo, el estado nutricional del cultivo y el rendimiento. Para eso construimos modelos de regresión en donde intentábamos explicar con el ISN cuánto variaba el N disponible, cuánto variaba el índice de nutrición nitrogenada como un método más bien sólido y robusto, y cómo impactaba eso en el rendimiento relativo de estos ensayos. Y lo que hicimos fue mirar la capacidad explicativa de esos modelos de regresión para cada una de las hojas. Es decir, armamos un modelo de regresión para la hoja +4, para las 2, para la de la espiga, la -2 y la -4. Y fíjense que de vuelta, cuando nos vamos a los estratos más bajos, la capacidad explicativa de los modelos para estas variables aumenta. Y lo último que pudimos generar, que me pareció lo más relevante e importante del trabajo, es justamente modelos de predicción. Es decir, ¿qué nos dicen estos modelos? Lo que relacionamos acá fue el rendimiento relativo en función de este índice que generamos. Lo que nos permite esto es, para cada hoja, la +4, +2, la de la espiga, la -2 y la -4, son modelos que nos permiten predecir la probabilidad de respuesta a la aplicación de esos 30 a 40 kilos de N. ¿Qué nos dicen estos modelos? Bueno, que en la medida que si yo me voy, por ejemplo, a la hoja -4, si el índice de suficiencia de nitrogenado me da 0,95, tengo una alta probabilidad de respuesta a la aplicación de esos 30 a 40 kilos de N. Así que es un poco la idea de esta herramienta, que funcione como verificación para ver qué tan bien está el estatus del cultivo y qué probabilidad tengo de respuesta si yo le aplico un poco más. Bueno, como mensajes finales, comentar que se proyectaron escenarios posibles desde el punto de vista biótico y climático, y que en principio para la zafra pasada se cumplieron los escenarios más bien optimistas, con un año más bien neutro y con bajas poblaciones de dálvulo. Las proyecciones para el 25-26, reforzar la importancia del control de los maíces guachos y el monitoreo de las poblaciones de dálvulos de cara a la próxima zafra para tomar decisiones. Y en cuanto a la primavera 2025, desde el punto de vista climático, si bien yo le mostré algunos pronósticos para el trimestre de noviembre, diciembre, enero, me parece importante esperar los pronósticos de agosto, que va a salir ahora a mediados de mes, para ver sobre todo qué va a pasar en el periodo crítico de maíz temprano, que se da en diciembre. Yo creo que ese pronóstico va a ser mucho más certero del que estamos viendo hoy. Y bueno, y en cuanto a manejo de nitrógeno en maíz, lo que comenté anteriormente, decirles que va a estar disponible para la zafra 25-26 esta primera versión del modelo, en principio como Power BI, pero luego como una app web, y que ya están disponibles básicamente a través de las publicaciones las herramientas de verificación en momentos avanzados del cultivo. Bueno, muchas gracias y quedo disponible para preguntas.